Antes de comenzar el montaje, lo que vamos a hacer es explicar cada uno de los elementos necesarios. Esto es algo de lo más importante y que a muchos os va a interesar, pero primero vamos a hablar de las placas solares. Las placas solares, tanto esta como estas dos, son exactamente iguales y depende de muchas marcas, modelos y precios, pero estas en concreto miden más o menos unos 2 metros de altura, por ejemplo ahí, 1,90 y algo, por 1,10 aproximadamente de anchura. Tienen unos 475 vatios de potencia pico instalada, que no es la potencia que os va a generar cuando estén captando la energía solar, pero es la potencia y en lo que os vais a tener que fijar para comprar placas solares. Ahora veremos todas las características porque tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer las conexiones. Es muy sencillo, simplemente tenéis que saber las claves de cada una de esas características para que no podáis quemar ni el inversor, ni las baterías, ni pase nada. Si lo hacéis bien, no hay ningún problema, pero hay que saber exactamente todo cómo funciona, que es lo que vamos a explicar en este vídeo de una forma muy fácil, muy sencilla y para que cualquier persona, incluso que no tenga conocimientos técnicos de la energía eléctrica, de las instalaciones solares o de las placas solares, pueda entenderlo y sepa hacerlo. Después tenemos las baterías, que aquí hay una infinidad de posibles configuraciones. En este caso hemos optado por una de las baterías o un tipo de batería de las más baratas que hay, porque simplemente necesitamos alimentar con la tensión de la batería al inversor regulador. Simplemente es para que funcione, no para tener una gran cantidad de energía almacenada ni para tener muchos ciclos de carga y descarga. Simplemente es porque estos aparatos, inversores, reguladores, etcétera, deben tener una conexión de baterías normalmente para funcionar, si no pueden romperse. Algunos sí que te admiten el no tener baterías, pero este tiene la obligación de tener baterías conectadas. Por eso hemos cogido dos baterías que hemos recuperado de dos instalaciones que estaban ya para retirar, pero todavía dan un poquito de tensión, que es suficiente para hacer estas pruebas. Estas baterías son baterías, bueno, son llamadas unas baterías monoblock de 12 voltios. Es como la batería de un coche, pero en un tamaño mucho más grande y que se utiliza para instalaciones solares muy sencillas que no tengan consumos recurrentes. Es decir, si tú tienes una instalación solar en un campo o en un terreno donde hay una nevera, esto no es recomendable porque continuamente la nevera va a estar consumiendo energía eléctrica. Esto sería recomendable para una instalación solar en el campo o aislada donde tú tienes una puerta eléctrica, una luz y consumos esporádicos, es decir, que solo utilizas la energía eléctrica cuando llegas, enciendes la luz, abres la puerta, etcétera. Pero si hay algo como una nevera, un calentador eléctrico que está constantemente consumiendo energía, estas baterías no son recomendables porque enseguida se van a romper o van a perder un montón de capacidad de carga y al final vais a ver que no tenéis energía y es porque las baterías se deterioran en exceso, es un consumo excesivo para lo que han sido fabricadas, con lo cual no es recomendable para eso. Y esto que tenemos aquí es el inversor regulador. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso porque aquí tenemos dos aparatos en uno. Ahora lo abriremos y lo veréis. Luego vamos a explicar los detalles y características exactas de cada uno de los componentes para que tengáis una idea muy clara y tengáis un ejemplo real y práctico más que algo genérico como hay en muchos vídeos. Esto es un inversor regulador. Un inversor regulador son dos elementos diferentes unidos en un mismo dispositivo. Es muy recomendable para ahorrarte dinero y para comprar algo que esté muy bien relación calidad-precio, ya que si compras un regulador por una parte bueno y un inversor por otra parte que también sea bueno, te va a costar mucho más caro que comprar algo como esto, que es un mismo aparato que tiene inversor y regulador. El regulador, que es la primera parte que hay que comentar, el regulador ¿qué hace? Regular la energía solar y la carga y descarga de las baterías. Eso es lo que hace el regulador, simplemente gestionar la energía del sol y meterla y sacarla de las baterías, con lo cual cuando las baterías han llegado a una cierta descarga, estas por ejemplo a un 40 o un 50%, el regulador corta el suministro, porque estas baterías, las de plomo ácido, tanto estas como las que son de tipo coche o incluso las OPZ, las que son ya profesionales para instalaciones solares, pero siguen siendo de plomo ácido, se pueden descargar como máximo hasta un 50-40%. Es decir, siempre tienes que dejar almacenada una carga de un 40%, porque si tú vacías más de ese 40%, digamos que le estás haciendo un desgaste excesivo y se rompen. No se rompen de golpe, pero sí que quitan muchos ciclos de carga y descarga. Un ejemplo, imaginemos que las baterías de plomo ácido tienen 3000 ciclos de carga y descarga. Esto quiere decir que tú puedes cargarlas y descargarlas 3000 veces, van perdiendo, digamos, capacidad de carga y descarga, pero eso es lo que estipula el fabricante. Si tú, por ejemplo, en lugar de dejarla a un 40%, cortar y volver a cargarla, tú bajas de ese 40% a un 20%, digamos que si haces eso de normal, en lugar de tener a lo mejor 3000 ciclos de carga y descarga, vas a tener 500 ciclos de carga y descarga o 1000 ciclos de carga y descarga, porque va a tener un deterioro excesivo que va a perjudicar en exceso a la batería. Pues estas baterías, siempre si tú, por ejemplo, calculas la intensidad que tienen por la tensión que tienen, te da, imagínate, 10 kilovatios, realmente no vas a poder utilizar esos 10 kilovatios. Podrás utilizar el 60%, que son 6 kilovatios, porque los 4 kilovatios tienes que dejarlos para que no se gasten, porque si no se rompen las baterías enseguida. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el regulador midiendo la tensión de la batería, porque la tensión de la batería, cuando la batería está llena, la tensión es más alta, y cuando la batería está
más descargada, la tensión es más baja, de forma proporcional. Con lo cual el regulador lo que hace es medir la tensión de la batería y con eso sabe la carga que tiene o la que deja de tener. El regulador, cuando la batería te baja de cierta tensión, lo que hace es cortarte. Entonces corta el suministro y así protege la batería. Los reguladores, por ejemplo, dependiendo de marcas y modelos y de las configuraciones internas que tengan o las opciones que nos den, también podemos gestionar y priorizar. Es decir, por ejemplo, si hay sol, quiero que, bueno, primero si hay sol, la energía del sol, el regulador va a hacer que pase a la carga, al receptor. Lo que sobre te va a cargar las baterías. Pero el problema viene cuando, por ejemplo, no hay sol y tú le dices, vale, cuando no hay sol, ¿qué hago? ¿Suministro de las baterías? O cuando no hay sol, yo quiero que la batería no me suministre. Incluso hay reguladores que puedes programar a ciertas horas. Entonces vas a decir, oye, de tal hora a tal hora, solo suministrame energía del sol. Si hay en baterías, no me suministres energía y córtame. Oye, de tal a tal hora, siempre suministrame de baterías, aunque haya sol. Entonces hay un montón de configuraciones que se pueden hacer con los reguladores. Y todo eso básicamente lo hace el regulador. Ahora, ¿dónde entra el inversor? El inversor simplemente lo que hace es coger la salida de ese regulador que ha gestionado la energía de las placas solares y de las baterías y al final te hace una combinación. Si la placa solar te está dando 1000 vatios y tú consumes 2000, pues bueno, van 1000 vatios de la placa solar y 1000 vatios de las baterías. En total los 2000 que necesitas. El regulador los combina y te los suministra. Esa salida va al inversor. ¿Por qué? Porque esa salida es a 12 o 24 voltios por las baterías y las placas solares. El inversor, ¿qué hace? Simplemente coge esa salida, le sube la tensión a 230 voltios y la pasa de corriente continua a corriente alterna. Entonces el inversor lo que hace es coger la energía en continua de placas y baterías y nos la transforma a energía de corriente alterna en 230 voltios, que es lo mismo que tenemos en nuestras casas. Y de ahí ya podemos sacar un enchufe normal y cargar cualquier receptor que tengamos en nuestra casa, siempre que la potencia del inversor, en este caso unos 2000 y pico, 3000 vatios, nos lo permita. Si el inversor es de 3000 vatios, cuando consumas más de 3000 vatios, te va a saltar, como si fuera el interruptor de control de potencia o ICP del cuadro eléctrico o del contador de nuestra casa. Lo mismo. Por ejemplo, una típica pregunta que hacéis siempre: voy a poner una instalación solar y no sé qué inversor ponerme. ¿Cuál me pongo? Muy fácil. Si tú en tu casa tienes una potencia contratada de 3,5 kilovatios y no te salta nunca, pues sabes que el inversor va a ser de 3,5 o 4,5 kilovatios. Yo os recomiendo un poquito más porque luego podéis gastar más y así lo tenéis ya más ampliable. Si tu ICP, tu interruptor de control de potencia, o la potencia que tienes contratada en tu casa son 5.750 vatios y no te salta, ponte un inversor de 5.750 vatios o 6.000 vatios, que por ejemplo es el que tengo yo en mi casa. Yo, para los que no lo sepáis, tengo una instalación solar en mi casa desde hace ya unos cuantos años. Yo por ejemplo tengo un inversor de 6.000 vatios, porque así conecte lo que conecte nunca me va a saltar, aunque no necesite tanta potencia. Y por último tenemos estos accesorios, que es algo necesario para poder completar la instalación, y luego nos faltará el cableado. Estos son bornes de baterías que podéis comprar en cualquier sitio de cualquier batería para coche. Polo positivo, polo negativo, unos. Polo positivo, polo negativo. Podéis comprar en cualquier taller, tienda de recambios, etc. Y esto, muy importante, son los conectores que ahora veremos para las placas solares. Las placas solares sacan dos cables y entonces estos conectores se ponen en cada uno de esos cables para sacar otro cable que irá conectado ya al inversor, a las baterías, etc. Así que, dicho esto, simplemente ya nos quedaría los cables de diferentes secciones y configuraciones que ahora veremos. 6 milímetros, 4 milímetros, 2,5 milímetros, y con todo esto ya tenemos más o menos el material necesario para hacer la instalación, conectarlo todo de una forma muy fácil, muy rápida, muy sencilla. Veis que es súper simple y ya nos ponemos al sol y comenzamos a hacer las pruebas reales de consumos y ver también cuánto se calienta la placa, cuánta potencia nos genera, cuánta energía y cuántas placas solares necesitamos, además de cuánto dinero ingresaríamos con este tipo de placas solares, cuánto nos ahorraríamos, etcétera, etcétera.